¿Cómo nace la ultraderecha? La ultraderecha siempre hemos visto en momentos históricos que nace cuando el Estado está en tiempos de crisis. Nace como una respuesta a esos momentos de crisis donde hay tensión, donde hay un enemigo a quien culpar. Eh, Esas frases como ellos, aquellos, siembran exclusión entre esos grupos y siembran una polarización. Y es allí donde entran esos discursos de odio por parte de la ultraderecha. Esto muchas veces va acompañado por un líder carismático, un gran comunicador, muchas veces también con su apariencia física, como vemos Hitler con el bigotico, o Donald Trump en tiempos de elecciones donde se pone más anaranjado. Esto tal vez lo hacen como para llamar la atención y así lograr captar las masas. También ahora con las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y con su algoritmo, es más fácil encontrar publicaciones que vayan acorde a nuestro propio pensamiento. Si estamos pensando en comprar, digamos así, pesas, otras cosas, nos van a aparecer puras publicaciones de estas. Y esto es algo que se debe tener en cuenta cuando hablamos de ultraderecha. Datos históricos relevantes sobre la ultraderecha. Un 9 de abril de 1948 era asesinado Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. 4 balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 al salir de su oficina el doctor. Al mismo tiempo se estaba realizando la novena conferencia panamericana promovida por los Estados Unidos, donde intentaban o querían ilegalizar el comunismo. Históricamente el comunismo ha sido el enemigo principal de la ultraderecha. Entonces en esta conferencia Estados Unidos citó a los países para poder denominar la corriente política del comunismo como algo ilegal en el mundo. Casos históricos son Italia y Alemania. Después de la Primera Guerra Mundial, Mussolini y Hitler, respectivamente, cada uno en su país, después del descontento de esta guerra, usaron discursos de odio en contra de ideologías políticas como el comunismo, que anteriormente lo mencioné, siempre es el enemigo de la ultraderecha, y discursos de odio contra razas, en este caso contra los judíos. In der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung, mutig und kühn, die Führung. ¿Qué buscaban estos dos personajes? Colocar regímenes totalitarios en sus países y aprovechaban el descontento social que había, la falta de estabilidad en sus países para poder promover todas estas cosas que ellos pretenden o pretendían instaurar en su momento. Por ejemplo, Hitler quería ser la raza suprema eliminando a los judíos. La inestabilidad o aprovechando una supuesta inestabilidad en los países para luego instaurarse ellos como régimen. Siempre buscan temas como seguridad, es lo principal que ellos siempre usan para sus discursos. Sus discursos siempre están llenos de odio hacia, lo repito, ideologías o razas. Siempre tienen algo característico y es que se muestran como la salvación a una problemática dentro de sus territorios, de sus países, y hacen que tomen formas en lo militar. Por ejemplo, en Colombia hace años, cuando las guerrillas están tomando fuerza, se creó todo este concepto de los paramilitares o las autodefensas unidas de Colombia, que eran simples campesinos que estaban no eran tan simples, eran capitalistas básicamente ganaderos, que estaban siendo violentados por las guerrillas y se convirtieron en un ejército ilegal en el país y comenzaron a combatir a las guerrillas, pero en ese combate también comenzaron a todo el que pensaba diferente al presidente en su momento, es decir, a un líder social, a un sindicalista, era considerado guerrillero y también lo asesinaban. Entonces estos discursos hacen que se creen todo este tipo de fenómenos de paramilitarismo, asesinatos de líderes sociales, asesinatos de sindicalistas, de estudiantes,
En nuestro país, Colombia, tenemos el caso de Jorge Eliezer Dental, que es el más reconocido, pero también tenemos hoy en la actualidad diversos casos. Por ejemplo, en el último estallido social, donde muchos jóvenes perdieron los ojos y fueron asesinados por causa de la maquinaria instaurada por la policía, el ejército y el mismo paramilitarismo que aún se tiene en el país. Debemos ser muy críticos cuando la ultraderecha, por medio de los líderes, nos ofrecen los atajos rápidos, ya que esto muchas veces no es la mejor opción. Asimismo, también debemos tener mucho cuidado cuando estos pensamientos de ultraderecha entran a la sociedad y a las personas, ya que estos fenómenos como la xenofobia, la porofobia, el racismo y el miedo a ciertos grupos de la sociedad son excluyentes, y esto termina muchas veces en violencia social y exclusión por parte de toda la sociedad. En conclusión, tenemos que tener muy en cuenta muchas cosas de la ultraderecha, cómo usan su lenguaje, cómo ese lenguaje lo combinan con la comunicación y cómo esos dos factores hacen que el electorado se vaya con él. Ejemplos muy claros hoy de ultraderecha estamos en Argentina con Milei, cómo él vendió un discurso súper patriota de Argentina y cómo llegó al poder, diciendo que él iba a hacer que la economía argentina subiera, y hoy el caso es totalmente distinto. Soy Javier Milei, economista. Soy especialista en crecimiento económico con y sin dinero. Están cerrando 26 empresas por día desde que usted asumió. El 80% de la gente no llega a fin de mes. ¿Los tiene en cuenta? ¿Cómo quiere que lo arregle? Vamos, dígame. ¿Cómo le pongo plata a la gente? El economista es usted. No, bueno, pero usted, digamos, o sea, a ver, usted digamos... es especialista en crecimiento Sí. con y sin dinero, presidente. No, bueno, digo, pero digamos, sí, digo, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... Hoy la economía argentina está por los suelos. Hoy el argentino pobre no tiene para comprar así esa verdura. Le toca estar en los basureros porque al no tener cómo comprar, las plazas de mercado están botando la fruta, la verdura que se está pudriendo, y esa es la que está consumiendo el pobre argentino. En nuestro caso en Colombia siempre nos han vendido lo mismo. Hoy en plenas precampañas electorales presidenciales vemos como un candidato dice que va a poner la casa en orden, por ejemplo, y cómo venden ese discurso de que hoy es un caos Colombia, cuando no es así. Hoy en Colombia existe una mediana estabilidad, porque no podemos negar que nunca ha habido una estabilidad. Siempre hemos sido un país que, bajo una perspectiva muy analítica, somos un Estado fallido. ¿Por qué somos un Estado fallido? Porque el Estado no garantiza seguridad, no garantiza salud, no garantiza educación al pobre. Siempre se la garantiza es al capital, al que más tiene, al dueño de empresa. Pero el estrato 1, el estrato 2 medio, nunca tiene esta garantía. Siempre tiene que estar el pueblo en constante lucha para obtener estos derechos. Por eso, la invitación es que analicemos bien los discursos, analicemos qué nos están vendiendo, cómo nos lo están vendiendo y si nos están sembrando miedo u odio. Porque estos discursos que te prometen el cielo muchas veces terminan siendo el infierno.